Hola, hola amigos de Marcando el Rumbo, toda nuestra audiencia, sean bienvenidos al programa Marcando el Rumbo en la Música, programa que se transmite todos los días domingo, pero estamos todos los días de la semana con diferentes programaciones en tu espacio Marcando el Rumbo. El día de hoy, quienes habla su amigo Abner Cauro y tu amiga Rebeca Cauro, como todos los domingos acá en Marcando el Rumbo en la Música. Así es, y seguiremos conversando acerca de la voz como el mejor de los instrumentos musicales, tema que iniciamos la semana pasada, y también el día de hoy continuaremos hablando acerca de este tema, ¿no es así, Rebeca? Sí, así es, estaremos entonces abarcando otra parte de este tema, ya que es muy amplio. Pero la invitación, antes de iniciar con el tema, es que puedas estar con nosotros a través de acá de la señal de Atena Televisión, pero también puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Recordando que estamos en Facebook y también estamos en YouTube como Marcando el Rumbo. Vamos a un espacio musical y luego entramos ya con este tema de la voz como uno de los mejores instrumentos musicales. Jehová el Señor, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso. Señor de Gilead, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, es gran Señor que nos puede restaurar. Gran protector, Señor Jehová Jireh, glorioso Salvador, nuestro Mesías, el Hijo que murió por darnos salvación. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Y es gran Señor que nos puede restaurar. Él es Señor Jehová, nos puede restaurar. Él es Jehová el Señor. Continuamos con el tema acerca de la voz como el mejor de los instrumentos musicales. Dijimos la semana pasada que la voz se produce como resultado de la unión de varios componentes de nuestro ser fisiológicos, es decir, con lo que tiene que ver con los pulmones, el diafragma, la laringe, las cuerdas vocales, una cavidad resonante que es la boca y también lo que tiene que ver con el paso del aire. Todo esto tiene que conjugarse para que se dé la voz. Vamos a ver entonces que existen diferentes tipos de voces. Es un tema que también trataremos más adelante, pero es necesario preguntarnos hoy y saber por qué cambia la voz en la pubertad. Cuando los niños y las niñas utilizan ese instrumento que es la voz, se llama una voz blanca y es una voz aguda. Pero luego vienen unos cambios que se dan en la época de la pubertad o la adolescencia.
¿Por qué se le llama una voz blanca? Esta voz blanca es una voz aguda. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá para que podamos entender, nuestra audiencia puede entender, quizás si no está familiarizado con estos términos musicales, qué significa una voz aguda, una voz grave. Bien, utilizamos las notas musicales. ¿Cuáles son las notas musicales, Rebeca? Son do, re, mi, fa, sol, la, si y do otra vez. Ok, pero aquí lo estamos diciendo de una manera lineal, pero si lo hacemos musicalmente, entonces las notas musicales sonarían de esta manera. ¿Me acompañas? Comencemos en do, vamos a empezar en ese tono, do, y vamos a ir subiendo. Ya, el primer tono que hacemos en do es un tono grave, se llama así musicalmente, un tono grave. Y a medida que vamos a ir aumentando, entonces cuando lleguemos al siguiente do estaremos en un tono agudo. Entonces sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Notamos la diferencia entre el primer do y el segundo do. Este es un tono agudo. La voz natural de los niños es una voz aguda. El niño habla en do. Por esa razón a veces los padres se desesperan cuando los niños están jugando y dicen, están gritando, son chillones. No, es que ellos en vez de hablar en do, su voz natural es do. Entonces, en ese tono, ellos van a hablar. E imagínense cuando gritan en el siguiente do. Es decir, un tono mucho más agudo todavía. Esa es su voz natural, su voz blanca. Pero cuando viene la pubertad, se dan una serie de cambios. ¿Por qué? Porque entonces en los varones, entre los 13 y los 15 años, y en las señoritas entre los 12 y 14 años, comienza a crecer la laringe y comienzan a desarrollarse también las cuerdas vocales que están en la laringe. Ya vimos estas imágenes la semana pasada. En el hombre, esas cuerdas vocales llegan a crecer hasta 10 milímetros, que son iguales a 1 centímetro, es decir, 1 centímetro más. Eso hace que la voz del varón disminuya una octava, es decir, disminuya de ese niño que hablaba y cantaba en do, ahora es do. Esa cantidad de notas va a disminuir la voz del varón. Por esa razón, en la pubertad, el niño comienza a hablar y a cantar en un tono mucho más grave que el que habías tenido hasta entonces. Es un periodo de adaptación que va a durar aproximadamente entre 6 meses y 1 año, donde a veces el niño ni siquiera va a querer hablar, va a querer cantar, porque como este periodo es un periodo de adaptación de entre 6 meses y 1 año, entonces va a traer como consecuencia que se den alteraciones y se conjuguen los dos tipos de voz, la voz antigua, blanca, y la voz grave. Entonces de pronto empieza el adolescente a hablar de esta manera y la voz de repente se le va hacia arriba, como la voz aguda, y regresa a la voz grave, y por esa razón le da vergüenza, no quiere hablar, le avergüenza hablar públicamente delante de todos, y el adolescente muchas veces se vuelve callado. Y si era una persona que cantaba, un niño que cantaba, ya no va a querer cantar porque ya no llega a las notas que antes llegaba. Ahora su voz va cambiando y se alterna entre grave y aguda. En la mujer el cambio no es tan marcado, por esa razón siguen teniendo una voz parecida a esa voz blanca que tenían de niñas, pero sí hay una variación, solo que no se nota tanto, porque en la mujer la voz va a variar entre unas 3 y 4 tonalidades nada más. Es decir, si la niña hablaba en do, ahora va a hablar en fa, do, fa, más o menos. No hay mucha diferencia, en cambio el varón es do, do. En la mujer el cambio no se nota tanto, pero en el varón el cambio sí es más marcado. Externamente se nota por el crecimiento y la prominencia del cartílago tiroides, que se conoce comúnmente como la nuez de Adán o la manzana de Adán, cosa que también explicamos la semana pasada. Entonces estos son los cambios que se dan en la adolescencia, por eso cambia la voz en el adolescente, principalmente más marcado
en el varón, pasando de ser una voz blanca de tonos agudos, ahora a una voz grave después de un periodo de adaptación de entre 6 meses y 1 año. Sí, como mencionaba Agner, es un proceso normal por el cual deben pasar los niños al momento de entrar a la pubertad. Y es normal que durante este periodo de muda haya la aparición de ronquera, imposibilidad de cantar, cansancio al hablar, voz quebradiza, desigual, con fallas en la entonación, los famosos gallos que conocemos. De pronto el joven está hablando de forma tranquila y se le va la voz. Es algo normal porque está creciendo la laringe, está aumentando el tamaño de las cuerdas vocales y al ocurrir de esto dentro del cuerpo del niño que ya se está convirtiendo en un adolescente, entonces esto va a ocurrir en la voz. Así también, como mencionaba Agner, la oscilación entre tonos graves y agudos. No hay una definición todavía porque se encuentra en un proceso de desarrollo. Así también, timbres estridentes de falsetes, ausencia de armonía en sus agudos cuando está cantando y también va a haber un tono velado e intensidad disminuida en su tono de voz. Estas son características normales y recurrentes que van a ocurrir durante este periodo, ya que, como mencionamos, se está en desarrollo y entonces su voz aún no está definida por completo. Es importante y dice que algunos especialistas recomiendan que durante este periodo, durante este desarrollo, se cuide muchísimo la voz, que no se grite, algunos dicen que no se cante, pero cada uno tiene su posición, pero lo importante es que la voz sea cuidada, porque si no se cuida la voz, entonces van a venir algunos problemas, van a venir algunas, se conocen como disfonías funcionales, que son algunas alteraciones en la voz que pueden entonces perdurar más de lo que se debe. Se dice que es entre 6 meses y 1 año, ¿verdad, Agner? Sí, es el periodo. Pero si durante el tiempo de desarrollo, durante ese periodo, no se cuida de forma adecuada la voz, se grita, se canta o se fuerza mucho la voz, entonces pueden ocurrir o pueden venir problemas que van a perdurar entonces más adelante. Sí, vamos a ver algunos de esos problemas que pueden presentarse durante esta etapa si no hay el cuidado correcto de la voz, que como dijimos se recomienda evitar gritos y evitar cantar. Y padres, si tienen hijos en casa que están pasando por este periodo, háganle estas recomendaciones, evite gritar durante este tiempo. Bueno, a veces el adolescente se vuelve más callado y evite cantar en notas agudas, notas altas, porque espere ese proceso, que la voz pueda definirse y después de allí sí comenzar nuevamente con esas prácticas, en el caso de los que practican música, en el caso de los que cantan. Pero antes de hablar de estas alteraciones que se pueden dar por no seguir las recomendaciones adecuadas, vamos nuevamente a otro corte musical, escuchamos nuevamente buena música y ya regresamos. Todo Dios.
Él es digno de adorar, Dios es digno de adorar, digno de que nuestras voces, nuestras cuerdas vocales se llenen de alegría, se llenen de adoración hacia nuestro Creador que ha creado tan maquinaria perfecta. Bien, veamos cuáles son las alteraciones que se pueden dar durante la pubertad en esta etapa en que la voz está cambiando de tonos agudos a tonos un poco más graves en la mujer y más graves aún en el hombre, que ya explicamos las diferencias de tonalidades. El primero de ellos es la puberfonía, y les recordamos a los padres que deben ayudar mucho a los jóvenes en esta época. La puberfonía se da principalmente entre los niños, los adolescentes, ya que están pasando la etapa adolescente, que son tímidos. Como son tímidos, temen expresarse, temen hablar, y aún más cuando ahora su voz se viene a ser más grave. Entonces, como poco están utilizando su voz, se da mucha ronquera, se da mucho cansancio al hablar, se cansan literalmente al hablar, y esto trae que a veces entonces se presenten esos gallos que ya decíamos. Gallos es el tratar de, o cuando se está hablando en el tono ya más grave por las cuestiones anatómicas normales, y de pronto nuevamente la voz se vuelve aguda. Y esto se da principalmente entre aquellos jóvenes que son tímidos. Por esa razón hay que apoyar bastante a los jóvenes en esta etapa para evitar alguna de estas alteraciones. Otra alteración que se puede dar en este periodo de desarrollo es la muda incompleta. Se encuentra en un periodo de mudar su voz, de cambiar su voz. Cuando se da esta muda incompleta, existe una falta de finalización de este proceso del desarrollo. Se mencionaba que en el hombre, en el niño, el tono de voz va a descender una octava, pero cuando la muda es incompleta solamente se desciende de 4 o 5 tonos en su voz, y esto lleva entonces a que la voz suene en falsete o no llegue a completarse ese desarrollo. Entonces es habitual que cuando ocurren ciertas inflexiones en la voz o cuando se habla por teléfono en algunas ocasiones, entonces se note que esa muda de voz no ha sido está incompleta, ya que no habla en agudo por completo, pero tampoco se habla en el tono en el que debería estar, que es el grave en el caso del hombre. Y esto causa entonces este descenso parcial en la voz, se debe al uso exagerado de la voz durante este periodo de desarrollo. Por eso hablamos entonces de que debe haber un cuidado, ya que si no se cuida la voz, no se completa esa muda de voz y queda, digamos que como a la mitad. Así es, la siguiente alteración que puede darse es la muda sobrepasada, y es lo contrario a lo que nos estaba explicando Rebeca. En la muda sobrepasada, el hombre desciende más de una octava y la mujer más de 3 o 4 tonos. ¿Y por qué se da? Sabemos que el hombre y la mujer naturalmente siempre van a admirar a otra persona. Entonces de pronto admiran a alguien que tiene una voz más grave, más gruesa que la que el adolescente en ese momento está teniendo. Por lo tanto, por imitación, él va a tratar de hacer la voz de la otra persona. Y entonces, en vez de dejar que naturalmente su voz se vaya adaptando, él está como obligando a su voz a que sea más gruesa, para parecer incluso a veces más varonil ante las mujeres. Y la mujer también entonces va a bajar más de 3 o 4 tonos por imitación de otras mujeres. Esta alteración tiene mucho que ver con la imitación de otras personas cuya voz la persona anhela hablar como aquella persona, el joven anhela hablar como aquella persona, que el modelo que tiene, y entonces se sobrepasa en el uso de la voz, imitando a ese modelo. Y otra de las irregularidades que se pueden dar es la muda irregular, tormentosa o prolongada. Esta muda es anormal, ya que va a haber una irregularidad total en la voz. Como dice su nombre, es irregular y tormentosa porque no hay una definición de un tono de voz. Es decir, el joven hoy va a hablar grave, mañana va a hablar agudo, de un momento a otro va a haber, se va a quebrar su voz, entonces va a haber muchas irregularidades. Y también va a haber una exagerada irregularidad en el tono al momento de hablar, por la larga duración entre su inicio y su terminación. Es decir, la alteración
no se va a definir. En algunas se queda a la mitad, en otros va a sobrepasar, pero en esta irregularidad no va ni a sobrepasar, ni va a estar aguda, ni va a estar muy grave, sino que va a haber un constante cambio que va a perdurar, entonces trayendo más problemas de inseguridad en el joven, en el niño, ya que no se va a atrever a cantar, muy pocas veces va a hablar, porque le va a causar esto un problema ya en el autoestima, porque va a ser muy irregular al momento de expresarse. Y en último lugar tenemos la voz infantil persistente, que puede ser catalogada como una voz de niño encerrada en un cuerpo de adulto. Es cuando no se da este cambio y la persona llega a ser un adulto, pero aún manteniendo la misma voz de niño. Es el caso de cuando usted está en una tienda, supongamos, y se acerca un hombre, una figura varonil, y dice, buenos días. Y cuando saluda aparece un niño hablando. Es típico que lo encontremos en la calle en una medida pequeña, pero sí existen este tipo de personas. Lamentablemente no se dieron los cambios necesarios fisiológicos, por lo tanto esa voz de niño se mantiene en un cuerpo de adulto. Y veamos ahora un dato histórico que tiene que ver con los eunucos. A ver, convérsanos de esto, Rebeca. Es decir, las personas castradas en ellos no se produce el cambio en la voz, ya que su laringe, sus cuerdas vocales no se van a desarrollar por completo, no van a crecer y por lo tanto su tono de voz se va a mantener siempre en agudo. Su laringe se va a quedar niña, se va a quedar infantil y no va a haber este proceso del desarrollo. Entonces las personas castradas, aquellos que son eunucos, no cambian su tono de voz. Y hasta 1903 hubo en la Iglesia Católica coros formados por cantidad de hombres, todos castrados, eunucos, porque era una práctica en la iglesia que castrar a los hombres para que ellos entonces, a los niños, para que se mantuvieran con ese amplio registro de voz, dijimos agudo, que van a cantar muy alto, con notas sostenidas y altas, y de esa manera tenían coros majestuosos, pero creados a través de la castración masculina. Esta práctica fue prohibida por un papa. Tienes el dato del nombre de este papa que lo prohibió. En el año 1903 prohibió tal práctica y desde allí ya no hay coros de voces masculinas castradas, pero fue una práctica hasta el siglo pasado. Así es, este papa fue el Papa León en 1903, que prohibió terminantemente que las personas castradas, hombres castrados, cantaran en estos coros, ya que en la Capilla Sixtina dice que hubo un conocido hombre llamado el célebre Farinelli, que sostenía una nota durante 2 minutos, cuando lo normal es que se haga durante un periodo de 30 segundos. Él lograba hacerlo durante 2 minutos seguidos porque era un hombre que estaba castrado y por lo tanto sus agudos eran bastante potentes. Sí, bueno, no prohibió que cantaran hombres castrados, prohibió que se castraran niños para que luego formar un coro con ellos, porque esto es una práctica ilegal, bestial, y no podía, avanzando la humanidad, no podíamos seguir en estas prácticas obsoletas y bestiales del pasado. Bien, esta es la información que hemos traído para ustedes el día de hoy en su programa Marcando el Ritmo, el rumbo en la música. Ya sea que tu voz sea aguda, sea que tu voz sea grave, en este caso como la mía, sea que estés en ese periodo de cambio en la adolescencia, no te preocupes, alaba a Dios. Si tu voz es grave, alaba a Dios en ese tono bajo. Si tu voz es aguda, alaba a Dios en tonos agudos. Si estás en un periodo irregular, con prudencia, para que no dañes ese proceso, alaba a Dios. Pero nunca dejemos de alabar a Dios. Así es, y la recomendación es, los jóvenes que se encuentran en ese proceso de desarrollo, cuidar la voz, porque es un don que nos ha dado Dios. Es el instrumento que todos los seres humanos poseemos y debemos cuidarlo, porque como mencionábamos la semana pasada, si lo dañamos, lamentablemente no lo podemos reponer, no lo podemos cambiar, no podemos tener otro. Y sobre todas las cosas, entonces, sea el tono que tengamos en nuestra voz, como mencionaba Agner, busquemos por todos los medios siempre alabar el nombre de nuestro Dios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Bendiciones.